habíamos visto entonces que la presentación anterior habíamos definido uno de los dos conceptos que era esta presentación, que era lo que era el tema de la perspectiva historiográfica, que habíamos visto y mencionado, que básicamente, en simples palabras, es la forma en que se hace la historia. Y habíamos visto algunos ejemplos de perspectiva historiográfica, habíamos visto el materialismo histórico, como está ahí, ¿cierto? El caso de Marx, el positivismo de Comte, habíamos visto el historicismo y la escuela de los anales, ¿ya? Habíamos puesto ese esquema también para poder entender un poquito más, pero lo que corresponde a la clase de ahora tiene que ver con la definición de sujeto histórico. ¿Ya? Acá se presenta una definición para poder tomar este tema que básicamente dice que el sujeto histórico es un ente social. ¿Ya? Un ente social quiere decir un ser que nace en base a la sociedad. Y este ente social tiene la capacidad o la característica de ente que puede transformar, como dice ahí, la realidad. O sea, su influencia es tan poderosa que puede hacer cambios profundos dentro de la sociedad. Y esos cambios profundos finalmente se traducen o se trasladan a acontecimientos históricos. Ahora, importante también tener esta consideración de que el sujeto histórico no necesariamente tiene que ser una persona, también puede ser un individuo o un grupo social al cual podemos nosotros definir o acercar como sujeto histórico. En este caso, en la imagen se aprecia la figura de Arturo Prat, quien, además de ser un marino, ¿cierto? Un soldado, un participante de la Guerra del Pacífico, ya es un sujeto histórico por lo que representa, por lo que simboliza él como individuo dentro de la misma sociedad chilena. Entonces ya tenemos un ejemplo de un sujeto histórico con él. Ahora, como yo les mencionaba, los sujetos históricos pueden estar clasificados de diversas formas, y esas formas, ya, para poder clasificar a este sujeto histórico, las mencionamos en esta parte. Como yo le decía, muchas veces el sujeto histórico puede ser un individuo. Ya en este caso se manifiesta la imagen de un comunero mapuche, ya, es lo que trata de representar esta imagen, ¿cierto? Un individuo que es la figura del comunero, viene a ser la forma en que nosotros definimos el sujeto histórico, ya un individuo concreto dentro de la sociedad. Otra forma en que nosotros podemos definir el tema del sujeto histórico es a través de una perspectiva institucionalista, como aparece en la imagen a continuación, en donde se muestra la figura del César, que representa la República y el Imperio, ¿cierto?, romano. Acá, cuando hablamos del sujeto histórico como forma institucionalista, quiere decir que no es solamente un individuo, sino una institución. En este caso puede ser una institución del Estado que, a través de la forma en que está organizada o la forma en que ha actuado a través de la historia, ha logrado marcar, ¿cierto?, un hito importante. Como se dan cuenta, la historia romana, la República Romana fue tan importante que incluso hasta en la actualidad nosotros en nuestros modelos democráticos tenemos un modelo republicano. ¿Ya? Acá, entonces hay una figura de sujeto histórico no como individuo, sino como una institución. La tercera perspectiva es una perspectiva providencialista, como se aprecia abajo, en donde aparece la imagen de la divinidad, ¿no? Lo que es la figura, bueno, es una pintura que representa a Jesucristo en el monte de la bienaventuranza, ¿cierto? Las enseñanzas que él daba a las personas. Entonces, una perspectiva de sujeto histórico dice que el aspecto providencialista dice que solamente existe un sujeto histórico que es determinante dentro de la historia, en este caso es Dios o Jesús. ¿Ya? Y de hecho la historia también lo tiene como en ese estandarte, ¿cierto? En ese podio como de sujeto histórico. Si se dan cuenta, las líneas de tiempo, el antes de Cristo, después de Cristo, marcan un antes y un después de la historia. Entonces ahí nos damos cuenta de que la historia tiene cierta influencia de sujeto histórico desde esta perspectiva providencialista. Y finalmente tenemos otro sujeto histórico que es desde la perspectiva libertaria, ya que tiene que ver con la forma o la imagen de un caudillo, de un líder, de una figura suprema, de, una, de un libertador, qué sé yo.
En este caso, bueno, hay una imagen referente a lo que es Adolf Hitler, ¿cierto? Quien fue el presidente o el líder del Partido Nacional Socialista, el que logra asumir el poder en Alemania, y que para bien o para mal sigue siendo una perspectiva o un sujeto histórico. Ya no necesariamente el sujeto histórico tiene un impacto positivo dentro de la historia, puede también incluir un impacto negativo. Hasta el momento, hasta lo que hemos hablado, ¿hay alguna duda o consulta respecto al concepto de sujeto histórico o desde las perspectivas que tiene el sujeto histórico de las que hemos visto? Pero es una pregunta. Profe, ¿podría... Eh, Ya uno. eh, dale, tú, dale. Fabián, No, dale. que si podría explicar de nuevo providencialista, Ah, ya, porque me perdí. ya. Ya, el sujeto histórico desde la perspectiva providencialista dice que el único sujeto histórico en sí, o que es, podemos llamarlo sujeto histórico, es aquellos que están relacionados con la divinidad o con la deidad. En este caso, la imagen del Mesías, de un Salvador, de Jesús, es aceptado como el único sujeto histórico real que existe dentro de la historia o dentro de la sociedad que tenemos. Por eso que se puso esa imagen de Jesucristo. ¿Ya? Obviamente esta perspectiva de sujeto histórico está bastante cercana a lo que es la religión, ¿no? En donde se acepta a Jesús como el Salvador del mundo, el Redentor del mundo, quien dio la vida por nosotros, ¿cierto? Este discurso que se enseña en la iglesia. Bueno, esa es la perspectiva del sujeto histórico providencialista. ¿Ya? En esta perspectiva, el único sujeto histórico de real, el de verdad, viene a ser el Mesías. Ah, ya, gracias. Ya. ¿Alguien más iba a hacer otra pregunta? Mientras Sí, profe, una consulta. Tomando en cuenta que estas son categorías, individuo, institucionalista, providencialista y libertaria, ¿se puede tomar en cuenta a un sujeto histórico desde varias categorías? Supongo que sí, ¿o no? De hecho, sí. Por ejemplo, Ah. disculpen que estaba comiendo un pedacito de queque. Desde la perspectiva libertaria y desde la perspectiva individual son bastante similares. Por ejemplo, en el caso de individual, podemos tomar en consideración los que fueron los toki o los loncos de la historia mapuche. Por ejemplo, Galvarino, Caupolicán, Michimalonco, que todos a nivel individual dentro de sus comunidades fueron sujetos históricos, ya a nivel comunal. Pero sin embargo, con el paso del tiempo y a través de la historia, su figura fue más allá de la comunidad o de su entorno cercano, sino más bien se transformaron, ¿cierto?, en sujetos históricos a nivel libertario. De hecho, Lautaro, la figura de Lautaro es bastante reconocida, no solamente en el pueblo mapuche, sino está dentro de los registros de la historia de Chile. Entonces, a lo que tú preguntas, si es que se puede alcanzar más de una, yo puedo decir que sí, en algunos casos es factible. De hecho, la visión providencialista y libertaria son bastante similares. Si tú piensas que Jesús también entraría dentro de la característica libertaria, ¿no? De una figura Era algo así. icónica, de un líder, ¿cierto? Ahora, la diferencia es que el libertario acepta líderes de cualquier índole, social, político, económico, religioso, qué sé yo. En cambio, el providencialista solamente acepta aquellos que han sido relevantes a nivel espiritual o a nivel religioso. No sé si hay alguna otra pregunta o duda. ¿No? Bueno, le agradezco por hacerlas. Vamos a pasar entonces a lo otro que era importante, que es esto, quiero mostrarles. Esto. Está Constanza conectada, ¿cierto? Sí, profe. Sí, hola Constanza. Constanza, ante Hola. todos tus compañeros, quiero felicitarte por enviar el recurso Cómo voy dentro de la semana que pasó, ¿ya? Y aquellos que no lo pudieron enviar, bueno, me gustaría obviamente saber sus razones, que
lo hagan, ¿ya? Importante que podamos trabajar con esta guía porque así como les dije en filosofía, el día lunes vamos a trabajar con el contenido del cómo voy para hacer la resolución de preguntas, dudas, consultas, y el día viernes vamos a tener la clase con contenidos. Entonces, lamentablemente, solamente Constanza, o sea, de los 21 alumnos, Pero, uno me mandó el registro del cómo voy, que me llegó a mi correo. Ahora no sé si es que alguno lo habrá enviado o no lo envió. profe, él dijo que, no sé qué clase dijo que iba a trabajar el cómo voy Hoy día. hoy día, ahora. Ujú. Ah, ya es que yo lo estaba como intentando hacer, pero me perdí, como que me costó entenderlo. La parte del historicismo. Ya, vamos a llegar a eso. Voy a explicar de nuevo entonces, fíjense, este es el sistema de trabajo. Nosotros estamos acá, el horario de abajo, dice diferido historia tercero medio. Los días lunes nosotros vamos a trabajar con la actividad del cómo voy, que les envié la semana pasada a esa clase. Ya, por ejemplo, los del día lunes 4, vamos a estar trabajando con el material que se envió el día 30 de abril, que fue el jueves pasado. Ya, entonces ese día lunes vamos a trabajar con la actividad del cómo voy, haciendo la resolución de las preguntas, resolviendo dudas, consultas, si es que hay algún ejercicio que está bien, que está mal, si hay alguno con conflicto, lo vamos a solucionar. El día jueves yo les voy a subir la nueva guía de trabajo del cómo voy y les voy a subir un PowerPoint o una guía de contenido, dependiendo del caso, para que ustedes puedan estudiar. Y el día viernes vendría a ser la clase con contenido, con materia. Ya, esa va a ser la metodología que vamos a tener nosotros. Los días lunes, como voy, el día jueves se sube material y el día viernes se pasa materia o se hace una clase con contenido. ¿Ya? Para que no queden esas dudas volando. Ahora, lo otro es que, bueno, acá tengo este es el cómo voy resuelto. De hecho, este cómo voy está bastante bueno, el que me mandó Constanza, y lo ocupé como ejemplo. La mayoría de los demás cómo voy tuve que hacerlos yo completos, pero este estaba bastante bien, así que lo ocupé tal cual. Hice el vil y despiadado copiar y pegar. ¿Ya? Entonces, como dice ahí la parte de la introducción, dice que los siglos XIX y XX fueron particularmente enriquecedores en cuanto a la expresión historiográfica se refiere. En otras palabras, fueron en el año 1800 y 1900 en donde se lograron tener o captar ciertas visiones o perspectivas historiográficas. Fueron años bastante buenos para la historia porque se lograron tener esos enfoques y perspectivas en ese tiempo. Dice, a partir de entonces, diversos historiadores aportaron trabajos para impulsar este tipo de conocimientos a través de sus investigaciones e interpretaciones del pasado. O sea, el poder ayudar y esquematizar la forma en que hacemos la historia finalmente nos ayudó o ayudó a los historiadores a poder hacer su trabajo de una mejor forma, en otras palabras. ¿Ya? El poder entender cuáles son los diversos enfoques que podemos utilizar al hacer historia hizo que el trabajo fuese mejor y más prolijo. Y dice que en la actualidad se continúa trabajando desde esas mismas propuestas. O sea que a pesar de que estos perspectivas o visión historiográfica tienen entre 200 años de haber sido creadas, sin embargo son tan vigentes como lo fueron hace 200 años como lo son ahora. La actividad consistía en que había que completar este cuadro comparativo, ¿cierto? A partir de los recursos. Era bastante similar al cuadro que estaba dentro de la diapositiva. Ahora lo importante es que esto se hubiese explicado con sus propias palabras. Vamos a ir analizando, ¿cierto? Cada una de estas corrientes historiográficas. Vamos a empezar por el positivismo. Como habíamos dicho que el principal exponente es Comte, ¿ya? Y había mencionado que el positivismo es una rama o historiográfica que está muy relacionada con la ciencia fáctica o con la ciencia dura, con el método cuantitativo, ¿no? El de medir, el de pesar, el de clasificar, ¿ya? Tiene que ver con un proceso bastante cuantitativo, bastante científico, ¿ya? Entonces, para la corriente positivista, la historia, como dice ahí, es el conjunto de fases por las que debe pasar la humanidad en el avance para progresar. O sea, ya está acá hablando de una clasificación. De hecho, dice fases. O sea que necesita un orden lógico, ¿cierto? La historia para ser organizada. Y esto lo podemos comprobar
mediante las típicas líneas cronológicas de tiempo, como yo les mencionaba. Desde un aspecto positivista, por ejemplo, la historia se clasifica en prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Ese típico ejemplo es una clasificación positivista de lo que es la historia. La otra parte dice, ¿quién le escribe? Dice el historiador positivista, o sea, no cualquier historiador, tiene que ser de índole positivista, o sea, un estadista, un cuantitativo. Ya dice quien debe tener una postura neutral y equilibrada, o sea, sin subjetividad. ¿Y para qué sirve? Dice, para progresar, para el avance del ser humano en la historia. O sea, básicamente es una especie de tabla, ¿cierto? En donde comparamos qué es lo que llevamos bien, qué es lo que nos falta, qué es lo que se requiere, qué es lo que ya tenemos. El otro ejemplo de corriente historiográfica es el historicismo. Ya como dice ahí bueno, me puso un exponente bastante interesante, Guillermo von Humboldt, que también, además de ser un historiador, fue uno de los primeros geógrafos y cartógrafos de la historia alemán. ¿Ya? Hay una película bastante buena que se llama Midiendo el Mundo, en donde se habla sobre Humboldt y sobre Gauss, el príncipe de las matemáticas. Se la recomiendo, es bastante buena, que es dos formas o dos perspectivas de poder ver el mundo o medir el mundo, una mediante las matemáticas y otro mediante la geografía regional o la geografía descriptiva. ¿Ya? Eso es para los anales de película, aquellos que les gusta ver. Dice que es la historia, en el caso del historicismo, dice conocimiento del suceso individual en su realización completa, ya relaciona lo individual con la suma de circunstancias del contexto. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, trata de poder ver los elementos que componen la historia no en forma individual, sino más bien relacionar unos con otros, ¿ya? Relacionar, esta es la típica causa-efecto, ¿no? Y también el trabajo multidisciplinario. Dice, ¿quién la escribe? Ya dicen los historiadores, y en este caso no es necesario que exista un historiador específico. Cualquiera que haga historia o se considere historiador puede hacer esto. ¿Y para qué sirve? Entender los fenómenos históricos individualmente y describir lo sucedido. En el caso de esta otra corriente, que es el materialismo histórico, ya de Marx y Hegel, para ello la historia, como dice ahí, es el tiempo, dice, es la que analiza y explica la humanidad por medio del tiempo. Básicamente, como se dice abajo, en la lucha de clases. Ya la lucha de clases quiere decir la dicotomía, este conflicto que tiene la clase dominante con la clase trabajadora, ¿ya? Y todo esto se relaciona mediante el material o la producción. Ahora, para poder entender el contexto de esta corriente histórica, de esta corriente o esta perspectiva de la historia, en ese tiempo estaba en plena revolución industrial Inglaterra, que también después influyó en toda Europa. Entonces esta idea del proletariado, del patrón, de la mano de obra, era bastante común dentro del vocablo de la ciencia, de la historia, y a partir de esa idea surge este materialismo histórico, en donde dicen que en la historia lo más importante son los procesos de producción, ¿cierto? O las luchas de clase. Y finalmente, ¿para qué sirve? Dice, comprender la forma en que el ser humano produce su vida y da soluciones a sus necesidades básicas. O sea, la historia realmente importa para saber, o qué es lo que es historia realmente, es aquellos procesos que ayudan a entender cómo el humano ha logrado satisfacer sus necesidades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como las necesidades básicas en este caso. Por eso que muchas veces el tema de el materialismo histórico no ahonda mucho en la historia a través de la religión o sobre el mundo espiritual, porque para ello el mundo espiritual no alimenta, ¿cierto? No satisface necesidades básicas del hombre como alimentarse, dormir, qué sé yo. Por eso que muchas veces el materialismo histórico está relacionado mucho con el comunismo, y el comunismo rechaza esta idea de la religión, porque nace el comunismo en base a este pensamiento del materialismo histórico, de la lucha de clases. Y finalmente, la escuela de los anales, como dice ahí Mark Bloch y Febre, como dice, la historia para ellos es un estudio científico elaborado de diversas actividades y creación de humanos en otros tiempos. O sea, todo lo que es historia y lo que se considera historia es todo lo que es el avance o el desarrollo del ser humano a través de la historia. Todo lo que genera avance o desarrollo vamos a considerar historia, ¿ya?
la escriben también los historiadores, y como dice ahí finalmente, ¿qué utilidad o para qué sirve? Dice, conocer las características de la sociedad en todos sus aspectos, así también entendiendo su forma de vivir y relacionarse. Ya chicos, ¿consulta o pregunta hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a estos diversos tipos de visión historiográfica? Por mi parte no, profe. ¿Ya? No, profe, por mí no. Por mí no. Ya, posiblemente en otras actividades lo que puedo hacer es realizar ejercicios en donde nosotros podemos comparar algunos textos o algunas técnicas de historia en donde vamos a tener que reconocer qué tipo de corriente historiográfica representa, o vamos a presentar algún personaje y vamos a tener que ver qué tipo de sujeto histórico de las clasificaciones que hemos visto corresponde, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esto es la teoría. Yo les mencioné al comienzo de la semana pasada, la primera clase, de que cambiamos de unidad. Entonces lo que estamos viendo ahora es como la parte teórica para poder identificar los elementos del tema que estamos viendo, ¿ya? Ya después vamos a ver un estudio de caso, una temática puntual que tiene que ver la democracia en Chile, ¿cierto? Y la forma en que el sujeto histórico ha estado presente en Chile a través de este tiempo en democracia, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta o duda, chicos, para poder dar fin a la clase. ¿No? Bueno, si es que No, no profe. hay... ¿No? No, profe, ninguna.